Bienvenidos, soy Carolyn Verónica Vinces Vera, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, del octavo ciclo de la titulación de Derecho. Con el proyecto de consultorio jurídico itinerante, Grupo de Investigación Jurídica Aplicada GRIJAX, es para mí de mucho agrado hablarles sobre el tema robo y hurto. ¿Qué es robo y hurto? Debemos saber que estos dos términos no son lo mismo, sin embargo, implican el mismo hecho de apoderarse de un bien ajeno de una forma no correcta, la misma que va en contra de la ley, pero su diferencia radica en el modo y su violencia empleada. ¿Qué es el robo? El robo es un delito contra el patrimonio. Consiste en el apoderamiento de bienes ajenos de otras personas, empleando por ello fuerza en las cosas o bien violencia o intimidación en las personas. Por otro lado, la Real Academia Española lo define como quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno. El Código Orgánico Integral Penal de nuestra legislación, en su artículo 189 señala: robo, las personas mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Si se ejecute utilizando sustancias que afecten la capacidad gustativa, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconsciencia o indefensión, o para obligarle a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si la consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Si el delito que se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas a un tercio. Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de 22 a 26 años. La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. ¿Qué es el hurto? El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 196, nos dice: hurto, la persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodera ilegítimamente de la cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Si el delito se comete sobre bienes públicos, se interpondrá el máximo de la pena prevista aumentada en un tercio para la determinación de la pena. Se considerará el valor de la cosa al momento del apoderamiento. El artículo 197 nos indica: hurto de bienes de uso policial o militar. La o el servidor policial o militar que hurte material bélico como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el caso de hurto de medicinas, vestuario, víveres u otras especies que afecten el desenvolvimiento de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 198 nos indica: el hurto de lo requisado. La o el servidor policial o militar que al haber practicado requisiciones se apropie de los bienes requisados será sancionado con el máximo de la pena previsto para este delito. Como conclusión, sabemos que los problemas en la sociedad han incrementado demasiado en los últimos tiempos, ya que los ciudadanos temen ser las próximas vistas de robos y hurtos. Muchas veces de la negativa frente a las autoridades competentes ante estos delitos. Las cifras de estos actos cada vez más han aumentado y esto es alarmante. Claramente se necesita crear políticas claras de seguridad social que vayan enfocadas en bajar los índices de esta realidad social.
La Universidad Técnica Particular de Loja cuenta con consultorios jurídicos gratuitos en diferentes localidades de nuestro país, en los que podrán contar con ayuda y asesoramiento jurídico. No duden en asistir y contar con nosotros. Gracias.